El siguiente teorema nos va a permitir calcular los límites de una manera sencilla sin tener que estar usando la definición formal. Entonces, como siempre, vamos a empezar con una función que va de los reales a los reales. Entonces, esta función es continua si, solo si para cada sucesión que converge a un punto x0, entonces la sucesión de sus imágenes convergen a la imagen del límite. En otra forma de escribirlo, que el límite cuando n tiende a infinito de f de x de la sucesión, el límite lo podemos pasar directo a la sucesión. Entonces, el lugar del límite con el lugar de la función. No vamos a trabajar con sucesiones. Lo que podemos aquí, por ejemplo, podemos poner que la sucesión siempre sea la constante x0, que como es constante converge a x0. Entonces pasa tal cual que el límite de cuando x tiende a ese x0 de f de x, al ser continua, podemos sacar la función y meter el límite. X, pues como converge a x0, esto es f de x0. Entonces, usando este teorema, podemos dar este otro teorema que nos da la relación, nos dice otra forma de definir la función continua. Entonces, una función continua en el punto x igual a a, entonces la función es continua si, solamente si la función existe en ese punto, el límite existe en ese punto y el límite y la función son iguales. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, si queremos calcular el límite de cuando x tiende a 3 de e coseno de x al cuadrado más x, entonces como sabemos, x es continuo, x al cuadrado es continuo, coseno entonces es continuo, componer dos funciones es continuo, sumar dos funciones es continuo y componer con la exponencial, que es otra función continua, es continuo. Entonces toda esta función es continua. Entonces por este teorema, evaluar el límite en x igual a 3 es tal cual solamente evaluar la función en 3, que nos quedaría 3 al cuadrado más 3, y el límite exacto sería coseno de 9. Recuerden que todos los cosenos, las funciones trigonométricas son en radianes, más 3. Y este sería el límite, que es igual a evaluación por ser la función continua. Entonces, donde sea continuo y no hay problema, el límite es evaluar nada más. Entonces, ahora vamos a poner el ejemplo cuando x tiende a 1, de x al cuadrado menos 1 entre x menos 1. Entonces, elevar al cuadrado es continuo, restarle es continuo, todo esto es continuo, igual que su denominador. Entonces podemos evaluar el límite de la división, es la división de los límites. Podemos evaluar, al evaluar directamente nos queda 1 al cuadrado menos 1 entre 1 menos 1, pero esto es 0 entre 0, que dividir entre 0 no está definido. Entonces a esto se le llama una indeterminación, y se le llama una indeterminación porque no se puede definir como tal. Por ejemplo, puedo dar dos ejemplos en el que tengamos 0 sobre 0, pero nos dé un resultado diferente al otro 0 sobre 0 que vamos a obtener. Entonces, por ejemplo, uno sencillo, podemos hacer que x tiende a 0, de x al cuadrado sobre x. Este, al evaluarlo, nos queda 0 sobre 0. Pero, si hacemos la simplificación, esto nos queda x al cuadrado entre x. Como esto se acerca a 0, pero nunca se hace 0, se puede hacer la división. Nos queda x y pues el límite es 0. Y ahora podemos hacer otro ejemplo, que ahora va a ser x entre x al cuadrado, que igual, este nos queda 0 sobre 0. Pero si hacemos la reducción, la simplificación, nos queda 1 sobre x. Y recordando,
como lo vimos en clase, el 1 sobre x, que esta es su gráfica. Si nos vamos por el lado derecho, por el límite derecho, este sí va creciendo y su límite es infinito. Y por el lado izquierdo del 0 va descendiendo. Entonces el límite por la izquierda del 0, de 1 sobre x, es menos infinito. Como estos son diferentes, pues el límite no existe. Entonces recordemos esta función que va a salir en muchos problemas en las siguientes clases. El límite lateral derecho, cuando tiende a ser 1 sobre x es infinito, por la izquierda es menos infinito, y en general, como no coinciden estos dos, el límite no existe. Entonces, este no existe. Entonces, por eso tenemos esa indeterminación. 0 sobre 0 es una indeterminación porque en algunos ejemplos nos pueden dar un resultado diferente que en otros. Como en este 2, en uno nos dice 0 y en el otro no existe. Entonces lo que tenemos que hacer cuando tengamos estos 0 sobre 0, tenemos que hacer cosas algebraicas aquí de manera que reduzcamos y hasta que ya no obtengamos un 0 sobre 0. Estamos trabajando con nuestra función, con nuestro límite de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces, grafiquemos esta en GeoGebra y veamos ¿qué pasa? Entonces, graficando, vamos a tener una división. En la parte de arriba es x al cuadrado menos 1. Y en la parte de abajo es x menos 1. Entonces, tenemos como una recta. Entonces, nuestro problema es en 1. Si le pedimos a GeoGebra que nos diga cuánto vale nuestra función en 1, entonces evaluamos nuestra f en 1. Nos dice que es indefinido porque pues, nos queda 0 sobre 0. Y 0 sobre 0 no está definido. Entonces geométricamente nos estamos acercando a este punto, ya sea por la derecha o por la izquierda. Entonces viendo la gráfica, acercándonos, todo parece indicar que nuestro límite es 2. Entonces recordemos que aquí en 1 nuestra función tiene un hueco porque no está definida. Entonces todo parece indicar que nuestro límite es 2. Veamos si es cierto. Entonces haciendo una simplificación geométrica aquí podemos ver que arriba lo podemos factorizar como es una diferencia de cuadrados, lo podemos factorizar como x más 1 por x menos 1. Y si vemos, es lo mismo que tenemos allá abajo, como el denominador. Entonces, podemos cancelar estas dos, que de nuevo hago que se puede cancelar porque al acercarnos a 1, este se acerca a 0, pero nunca es 0. Si fueran 0, no se podría eliminar. Entonces, como nunca es 0, se acerca tanto a 0, pero nunca lo es, se pueden cancelar. Entonces, al cancelarlo, solamente nos queda x más 1. Y ahora sí, esta es una función continua, que no tiene problemas en ningún punto. Calcular el límite es solamente la evaluación, igual nos queda 1 más 1, entonces el límite es 2. Tal cual como parece ser nuestra función geométrica.